Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos hoy? Hemos venido con hambre de la palabra, con sed de esa agua viva que escuchamos en Juan 4 entre la mujer samaritana y Jesucristo. Les animo que tengan sus Biblias porque vamos a estar leyendo la palabra todo el tiempo. La semana pasada iniciamos hablando de Juan y específicamente de este encuentro de la mujer samaritana con Jesús. El tema central era la verdadera adoración. Inicialmente decíamos cómo nosotros podemos dar un regalo a alguien que lo tiene todo, a alguien que es todopoderoso, a alguien que no necesita nada. Y llegábamos a la conclusión que Jesús, respondiendo a una pregunta que no le hicieron, porque le preguntaron dónde debemos adorar, y él respondió: pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. ¿A qué conclusión habíamos llegado? ¿Cómo adoramos al Padre en espíritu? Jesús nos estaba mostrando que el adorar en espíritu no es algo externo, no es algo material, no es una adoración en un templo o en una montaña, no es la forma, porque Dios es espíritu y los verdaderos adoradores adorarán en espíritu. Entonces se trata del corazón, se trata de cómo nosotros estamos caminando día a día. Sabemos que venimos aquí y adoramos y es parte de nuestra adoración, pero nuestra adoración es toda la semana. También habíamos dicho que tenemos que adorar en espíritu y en verdad. ¿Cuál es esta verdad? Nosotros tenemos que adorar sinceramente al Padre, pero poniendo un ancla en la palabra, poniendo un ancla en la verdad de la palabra, poniendo un ancla en Cristo, porque Cristo es la verdad. Y luego habíamos visto algunos requisitos. Nosotros no podemos llegar donde Dios en adoración sin cumplir varios requisitos. Y uno de los requisitos es tener un encuentro con Cristo. Nosotros no podemos adorar si primero no tenemos un encuentro con Cristo. Así como el encuentro que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Un encuentro inusual. Jesús rompiendo las leyes de los judíos. Y la samaritana por su pecado también rompiendo las tradiciones de los samaritanos. Tenemos un encuentro con Cristo. Otro requisito para llegar a la adoración verdadera es un entendimiento del Evangelio. Respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Si tú conocieras este don de Dios. Es otro requisito para el Evangelio. ¿Cuál es ese don de Dios? Si tú conocieras la salvación que Jesucristo te da. Tenemos otro requisito para la adoración. Un encuentro con Cristo. Pero no solo un encuentro, sino un entendimiento de lo que Él está dando. Un encuentro y un entendimiento de su sacrificio expiatorio en la cruz. Y luego vemos cómo la mujer samaritana le dice: dame de esa agua. Y Jesús entiende que ella necesita esa agua, pero también quiere hacerle entender que hay otro requerimiento, que no puede llegar en confort con su pecado a esta salvación. No puede llegar en confort con su pecado a esta agua viva. Entonces Jesús le dice:
trae a tu marido. Y está exponiendo el pecado de la mujer samaritana. Le dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. De alguna forma la mujer samaritana estaba confesando su pecado al decirle, yo creo que tú eres profeta, estás diciendo la verdad. La confesión es decir lo que Dios dice de nosotros, repetir lo que Dios dice de nosotros. Y en este caso, la mujer samaritana estaba confesando su pecado. Y Jesús le estaba mostrando que otro requisito para la adoración es que tenemos que estar arrepentidos de nuestro pecado. Luego vemos que hay unos obstáculos que tenemos que quitar. La mujer samaritana le pregunta, ¿dónde necesitamos adorar? Nosotros los samaritanos adoramos en este monte. Y ustedes los judíos dicen que en Jerusalén. Y Jesús le dice, no importa. No importa el lugar, no se trata de eso, no se trata de algo material. Tienes que quitar esos obstáculos. Y nosotros tenemos que quitar esos obstáculos también. Al pensar que algo eterno, algo precioso, algo como el Evangelio, es algo solo para aquí en la tierra. Algo para un beneficio personal, temporal. Tenemos que quitar los obstáculos. Otro requerimiento es conocer su palabra. Nosotros tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Y algo impresionante es que la mujer samaritana conocía que un Salvador, que un Mesías tenía que llegar. Y ella dice, yo conozco esto, yo conozco que el Mesías tiene que venir. Y es la primera vez en el Evangelio de Juan que Jesús declara que Él es el Mesías. Es la primera vez que Jesús de su propia boca dice, yo soy, el que tú estás esperando, el que tus antepasados han estado esperando. La persona que desde Génesis 3:15 el mundo ha estado esperando, ese yo soy. Y ese es otro requisito para adoración. Tenemos que reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y ahora en esta prédica vamos a ver lo que pasa después de todo esto. Cómo responde la mujer samaritana. Y vamos a orar para que el Señor sea tomando el control de todo este tiempo. Padre, venimos delante de ti necesitados. Venimos delante de ti sedientos, hambrientos, Señor. Pero no de algo físico. Venimos sedientos y hambrientos de algo espiritual, Señor. Necesitamos conocer más de esa agua viva y de esa comida que tú tienes, Señor. Ayúdanos a entender, a comprender tu palabra, Señor. Ayúdanos a quitarnos de estos obstáculos que a veces no nos permiten adorarte, Señor. O que tal vez estamos confundidos pensando que estamos adorando bien y esa adoración no es agradable a ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces nosotros no debemos limitar la adoración. Muchas veces limitamos la adoración tal vez a un tipo de canciones que tienen la música lenta y la llamamos adoración. Y tenemos que romper ese obstáculo. Tal vez limitamos al servicio y decir, venimos a adorar por 2 horas aquí. Y es verdad, aquí adoramos, pero no es todo. Hay muchas personas que dicen, yo no sé, yo estoy mal en mi vida espiritual, me siento mal. Y muchas veces es porque no estás adorando bien. Tal vez tú estás adorando 2 horas a la semana aquí, estás viniendo cada domingo, pero te falta adorar 6 días más.
y las horas que restan del día del domingo. Pero por otro lado, también tú puedes estar adorando los 6 días de la semana y te falta adorar aquí en la congregación. Y eso hace que tu vida espiritual cojee. El Señor ha dado mandatos y nos ha entregado en su palabra la forma de cómo adorar. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 4. Juan 4, versículo 27. Y nosotros vamos a ver en este contexto cuál es la respuesta de la adoración. Juan 4, 27 dice: En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó: ¿qué tratas de averiguar? ¿O por qué hablas con ella? Aquí nosotros vemos un punto crucial en nuestras vidas de cómo nosotros podemos adorar. Los discípulos de alguna forma estaban adorando. La semana pasada habíamos visto que los judíos no pasaban por Samaria y Jesús pasó por Samaria. Habíamos visto que las mujeres samaritanas no salían al mediodía al pozo y vemos que la mujer samaritana salió al mediodía al pozo. Y algo interesante, yo creo que los discípulos se sorprendieron, era porque Jesús estaba hablando con la mujer samaritana. Y los judíos no hablaban con los samaritanos, pero más aún no hablaban con mujeres. Es más, si era un rabí, si era alguien que estaba enseñando la palabra, era vergonzoso incluso que esté a solas afuera en público conversando con su propia esposa. Porque perdía el tiempo, él tenía que estar estudiando la palabra. Era vergonzoso. Pero ¿qué pasó? Los discípulos llegaron y vieron a Jesús hablando con la mujer samaritana. Tal vez tenían muchas preguntas en su cabeza, pero ellos adoraron. Y el texto nos dice, ninguno preguntó, ¿qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella? Ellos solo contemplaron la santidad de Jesús. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Creo que este tiempo, como familia, como iglesia, hemos pasado a full con capacitaciones. Hemos pasado con dolor por enfermedad de personas de nuestra comunidad. Y es una oportunidad gigante para adorar a nuestro Dios. Los discípulos no sabían qué pasaba, pero lo único que sabían era que Jesús tenía el control de todo. Y no sabemos, aquí en esta congregación podemos estar pasando muchas cosas, cambios en nuestras vidas. Y lo que yo puedo decir es que si tú quieres adorar con una verdadera adoración, tú vas a contemplar lo que Dios está haciendo. Y quisiera que veamos el ejemplo de Abraham. Vamos a ir a Génesis 22. Génesis 22, versículos 1 y 2. Dice, aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré.
Si ustedes conocen la historia de Abraham y Sara, ellos estuvieron luchando mucho por tener este hijo. Prácticamente fue un milagro. Y nosotros podemos ver en Génesis 12 que Dios le promete a Abraham que va a ser bendecido, que por medio de él va a bendecir a las naciones y va a multiplicarlo. Y él tenía la fe que iba a ser por Isaac. ¿Y qué pasa aquí? Dios le pide que lo sacrifique. En el versículo 5, Génesis 22:5 dice: entonces Abraham dijo a sus mozos: quedaos aquí con el asno, y el muchacho y yo iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Esta es la primera vez que la palabra adoración aparece en la Biblia. Habíamos visto antes que personas ofrecieron sacrificios, ofrecieron holocaustos. Caín y Abel ofrecieron ofrendas. Pero esta es la primera vez que la Biblia habla de adoración. Yo no sé, no podría entender, no podría ponerme en la posición de Abraham y adorar en el momento más difícil de su vida. Pero él estaba dispuesto. También podemos ver que en el peor hecho de la historia, Dios estaba en control. En el peor hecho de la historia, Dios estaba controlándolo todo. Y vamos a verlo en Hechos 2:23. Hechos 2:23 dice: a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Vamos viendo que el peor hecho de la historia, un hombre sin pecado, el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, fue clavado en una cruz, y no solo eso, sino cargó con el pecado de todo el mundo, con mi pecado, con tu pecado. Pero vemos que Dios tenía conocimiento de eso. Dios tenía el control de ese acontecimiento. Y Jesús obedeció al Padre. Y ahora nosotros podemos contemplar y adorar. En situaciones difíciles tal vez quisiéramos cuestionar a Dios, como lo hizo Job. Pero es una gran oportunidad, hermanos, de adorar en espíritu, de adorar en verdad. Así como cantábamos: sea lo que venga, confiaré en ti y te adoraré. Esas son las canciones que hemos cantado. Luego vamos a ver Juan 4, del 28 al 30. Y aquí vamos a ver una respuesta también de la mujer samaritana y cómo la mujer samaritana adoró. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Juan está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, y nos está dando muchos detalles. Y uno de los detalles es que la mujer dejó el cántaro ahí. Y eso nos muestra mucho. Nos puede mostrar la urgencia que tenía la mujer por lo que había descubierto. Lo que había descubierto es algo inmenso. Y tal vez el cántaro la iba a retrasar para dar ese mensaje.
No sabemos, el texto no nos dice específicamente. Algunos dicen que tal vez dejó el cántaro para que Jesús pueda tomar agua porque hasta ahora no había tomado. Pero lo que sí es cierto es que vemos que esa verdadera adoración está topando el corazón de la samaritana y lo material ya no está importando mucho. Está dejando el cántaro, está corriendo, está en su corazón explotando en adoración. Y hay algo más también. Ella está exponiendo su testimonio. Si ustedes se imaginan, yo no sé, es difícil imaginar a la mujer samaritana diciéndoles a todos, vean lo que descubrí. Me dijo todo lo que he hecho. Se preguntan si alguien le dijo, ¿y qué hiciste? 5 maridos he tenido y el que tengo ahora no es mi marido. Jesús expuso el pecado y a esta mujer samaritana no le importó. Vio que la salvación, la gracia, el agua viva era más grande que su pecado. Era más grande que su vergüenza. La mujer samaritana tenía un testimonio como el que deberíamos tener nosotros. En nuestro testimonio debería haber una vida antes de Cristo y una vida después de Cristo. ¿Cómo es nuestro testimonio? Yo hace pocos años aprendí eso. Muchas veces uno de los obstáculos es nuestra cosmovisión y el hecho de que, por ejemplo, yo nací en una familia cristiana. Estuve en iglesias, serví, pero en mi testimonio nunca hubo un cambio. Yo pensé que era bueno, hasta que empecé a estudiar la palabra, hasta que llegas a Romanos 3:10, hasta que llegas a Salmo 51, donde claramente la palabra dice, todos somos pecadores. Desde el vientre de tu madre has sido pecador. Y ese es el testimonio que deberíamos tener. Y vamos a Miqueas 7. Miqueas 7:1. Aquí podemos ver algo muy parecido. Podemos ver el antes. Podemos ver lo que Dios está haciendo y podemos ver lo que hay después. Y solo quiero leer ni siquiera todo el versículo, el primer versículo, capítulo 7, versículo 1. Lo primero que dice, ay de mí. ¿Recuerdan al profeta Isaías cuando vio al Señor en su trono? Pudo ver su pecado y dijo, ay de mí. Miqueas en este momento está lamentándose por la corrupción del pueblo de Israel. Y por 6 versículos se lamenta por la corrupción del pueblo de Israel. Pero llegamos al versículo 7 y dice, pero yo pondré mis ojos en el Señor. Esperaré en el Dios de mi salvación. Mi Dios me oirá. Lo que Miqueas está diciendo, yo voy a pedir de esa agua viva. Yo quiero ese don de Dios. Y luego en el versículo 18, en Miqueas mismo, capítulo 7, versículo 18, dice que Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad. No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados.
el Señor mismo se va a olvidar del pecado. Y eso es lo que la mujer samaritana estaba entendiendo. Que su pecado que le avergonzaba era pequeño comparado con el inmenso evangelio que estaba encontrando. Con el inmenso tesoro que estaba encontrando. Y seguimos en nuestro texto, Juan 4, del 31 al 34. La mujer se había ido y el versículo 31 dice, mientras tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que nosotros no sabéis. Los discípulos entonces se decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Tal vez los discípulos pensaron, ok, se fue la mujer samaritana, ahora sí vamos a lo importante, a comer. Y Jesús no responde. El texto nos dice que los discípulos incluso le rogaban, por favor, come. Pero aquí Jesús les está mostrando nuevamente los obstáculos que habíamos visto la semana anterior. No es algo físico, es algo espiritual. No es algo material, es algo espiritual. Y nosotros vemos en Juan, vez tras vez, Jesús está haciendo esta comparación y está diciendo, no es material, es espiritual. En el en el capítulo 2 de Juan, Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y no lo entendieron, ellos dijeron, ¿cómo? Y tal vez nosotros diríamos, Cantuña todavía no está en ese tiempo. Pero la verdad es que no entendemos a veces eso. No entendemos que lo espiritual es diferente a lo material. En Juan 3 nosotros vemos a Nicodemo. Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo lo que piensa es como un adulto entra de nuevo en el vientre de la madre. Y no podía entender. Pero Jesús no estaba hablando de eso. Él estaba hablando de algo espiritual. Y la semana pasada veíamos cómo Jesús le dice, dame de beber. Y luego le dice, si tú conocieras el don de Dios, tú pedirías el agua viva. Y la mujer no entiende, le dice, pero ¿con qué vas a sacar si no tienes nada con qué sacar del pozo? A veces nosotros también tenemos esa cosmovisión y tenemos que orar y pedirle al Señor que nos quite esa cosmovisión de que todo lo que tenemos está en este mundo. Incluso en el ministerio, nosotros podemos llegar a hacer algo en contra de Dios solo por pensar limitadamente en este mundo. Y vamos a ver el Salmo 50. Salmo 50, versículo 21. Salmo 50, versículo 21 dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Muchas veces en el ministerio, por querer alcanzar a más personas, confundimos el mensaje. Y no somos diferentes, sino que bajamos a Dios a nuestro nivel y tratamos de ser igual que el mundo, haciendo las cosas del mundo para atraer a los del mundo. Pero no es la palabra que hemos recibido, no es el mandato que nosotros hemos recibido. Nosotros somos llamados a ser santos como Dios es santo.
Nosotros somos llamados a ser diferentes. Nosotros somos llamados a ser la luz del mundo. Nosotros somos llamados a ver nuestras vidas con los lentes del Evangelio, con la cosmovisión del Evangelio. Así como vimos anteriormente, en nuestras circunstancias difíciles podemos adorar a Dios. Y eso el mundo no lo podría ver también. Pero nosotros somos diferentes. Jesús les responde, yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos todavía no entendían. Ellos se decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. La semana pasada yo les hice una ilustración y a muchos no les gustó, vi sus caras. Y la voy a repetir, espero que no me hagan las mismas caras. Pero les decía que la adoración es al alma, como la comida y el agua es al cuerpo. Nosotros estamos diseñados para adorar. Y les ponía ese ejemplo, que si por ahorrar dinero alguien decía por 1 o 2 meses yo voy a comer tierra y voy a tomar agua del alcantarillado. Y eso es lo que hacemos muchas veces cuando adoramos a otras cosas o a otras personas o a otras situaciones o a otras relaciones que no son Dios. ¿Cómo nos estamos alimentando espiritualmente? La semana pasada vimos que Dios ofrece el agua viva y ahora estamos viendo que Él está ofreciendo una comida que es la voluntad del Padre, que es hacer la voluntad del Padre. Como cristianos, como seguidores de Cristo, como hijos de Dios, estamos alimentándonos. ¿Con qué agua te estás alimentando? ¿Con qué comida te estás alimentando? ¿Estás viendo el Evangelio como esa agua refrescante? ¿Estás viendo esa comida como yo voy a hacer lo que dice la palabra? Yo tengo esa necesidad de hacer lo que dice la palabra. La adoración es al alma como el agua y la comida al cuerpo. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿Y cuál era la obra que tenía que hacer Jesús? Vemos aquí que Él está proclamando el Evangelio. Y vamos a ir a Juan 19. Juan 19:30. Jesús vino con un propósito. Y su propósito era dar testimonio de la verdad. Él estuvo dando testimonio de la verdad y llevando a cabo la obra que el Padre le había encomendado. Y muchas veces, si vemos en Juan 7, vemos que Jesús dice que su hora no había llegado. Incluso en Juan 4 vemos cómo Él está saliendo de una situación porque su hora no había llegado. En Juan 19:30 dice, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Él estaba cumpliendo la obra del Padre. Él estaba siendo obediente. Y esa es la forma de adoración que nosotros tenemos que entregar a nuestro Señor. Nuestra obra es diferente. Jesús dio testimonio de la verdad y fue a la cruz. Y hermanos y hermanas, nosotros tenemos también una obra. Y no sé si nosotros la estamos cumpliendo. Y vamos a ver los siguientes pasajes, los siguientes versículos. Juan 4,
del 39 al 42. Perdón, Juan 4, del 35 al 38. Dice, ¿no decís vosotros, todavía faltan 4 meses y después viene la siega? He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos, que ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre se regocije juntamente con el que siegue, porque en este caso el dicho es verdadero. Uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os envié a segar lo que no habéis trabajado. Otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. Si vemos la película completa, Jesús está con sus discípulos y la mujer samaritana fue a hablar con más samaritanos diciéndoles, aquí el Mesías, ¿no será él el Cristo? Y Jesús está preparando a sus discípulos. Porque la salvación era para los samaritanos también. Y aquí el punto es que la semilla la pudo haber sembrado Moisés, porque ellos tenían el Pentateuco. La semilla tal vez fue Juan el Bautista, porque él era quien predicaba también. Pero hay algo importante, que no importa el mensajero. Lo importante es el mensaje. No importa si tú hablaste a alguien del Evangelio y después alguien le está discipulando. Todos debemos regocijarnos en el mensaje. Algunos lo llaman a esto también la teología del dormir. Jesús ilustra esta teología en Marcos 4. Vamos a nuestras Biblias, Marcos 4 del 26 al 29. Marcos 4 del 26 al 29. Decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa una semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece, como él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí mismo, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Muchas veces creemos que la evangelización es una gran responsabilidad para nosotros porque tomamos la responsabilidad de una conversión de la otra persona, cuando no es lo que la palabra nos está diciendo. Nuestra responsabilidad es sembrar el mensaje del Evangelio. No es nuestra responsabilidad la conversión de la persona. Y esta parábola la ilustra claramente. ¿Qué es lo que hace el sembrador? Siembra, se va a dormir, se despierta, se va a dormir y ¡buf! Salió la plantita, salió la espiga y ahora ya toca cosechar. Y tal vez en este caso es el mismo agricultor el que cosecha, pero en el otro caso, en la mujer samaritana, Jesús les dice, alguien sembró y alguien va a cosechar, y no importa. No importa el mensajero, no importa quién siembra, lo importante es el mensaje. Y eso debemos tenerlo claro nosotros. Nosotros habíamos dicho la semana pasada que uno de los requisitos es el entendimiento del Evangelio. Y cuando nosotros ponemos una semilla, debemos ponerla bien. Tenemos que saber qué semilla estamos sembrando. Tenemos que conocer completamente el Evangelio para que
esa semilla crezca. Y luego vamos a seguir viendo en Juan 4, del 39 al 42. Todo esto llega a una explosión de adoración. Versículo 39 dice, y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Y muchos de ellos creyeron por su palabra, y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído, y sabemos que éste en verdad es el Salvador del mundo. Hay una frase que me impresionó mucho, no sé si la tenemos aquí, que es de evangelismo personal. Dice, evangelizar es como un limosnero diciendo a otro limosnero dónde encontrar pan. Ese es el concepto del evangelismo. Es lo que hizo la mujer samaritana. Es alguien necesitado diciéndole a alguien más que está necesitado, aquí hay agua viva, aquí hay comida. Nuestra adoración tiene que tener la base del evangelio, y por eso la semana anterior vimos los requisitos, vimos cuál es la base que tenemos que tener nosotros para poder explotar en adoración. Y algo que estábamos conversando hoy en la tarde con hermanos queridos es que no hay 2 clases de discípulos. No hay 2 clases de discípulos. No hay los discípulos que tienen un encuentro con Cristo y lo dejan todo. Y otra clase de discípulos que tienen un encuentro con Cristo y es así nomás, más o menos nomás. Solo hay una clase de discípulos, los que los dejan todo. Alguien más también decía que todos somos misioneros. Todos somos misioneros. Tal vez vemos bíblicamente que algunas personas tienen el don de evangelizar, tienen la facilidad de evangelizar, de llegar a personas. Pero eso no quiere decir que es trabajo de ellos. Muchos podemos tener obstáculos para compartir el evangelio. Y uno de esos obstáculos puede ser el temor. Y tenemos que romper ese temor. Y ahí vamos a ver en realidad cómo fue con la mujer samaritana y ver nuestras vidas. Cuando tuviste tu encuentro con Cristo, cuando te hablaron de Cristo, cuando te hablaron del evangelio, ¿cómo explotaste en adoración? Querías decirle a todo el mundo, hey, acá está el Salvador del mundo. ¿O cuál fue nuestra reacción? ¿Cuál es nuestra reacción día a día? ¿Cómo vemos a las otras personas que no tienen de Cristo? Vemos como un limosnero a otro donde hay pan y le decimos, ¿dónde está el pan? Esta prédica yo le había puesto la gran adoración, porque en la gran comisión nosotros podemos adorar obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo que toda autoridad le había sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar lo que yo he dicho. Esa es la adoración. Esa es la verdadera adoración, esa es la gran adoración, esa es una explosión de adoración.
Y para terminar, quisiera que vayamos a Apocalipsis 7. Nuestra adoración es interna, nuestra adoración es en el corazón y puede reproducirse en algo externo, pero la base tiene que ser interna. Y nosotros tenemos que tomar un mandato dado por nuestro mismo Salvador, nuestro mismo Señor. Prediquemos del Evangelio, hablemos del Evangelio, hagamos discípulos, reunámonos con personas, que nuestras conversaciones naturales sean el Evangelio, que sean la palabra. Va a llegar un momento donde nosotros vamos a estar sin pecado, adorando a nuestro Señor. Y eso es lo que vamos a ver en Apocalipsis 7. Apocalipsis 7, desde el versículo 9 hasta el versículo 12, dice: Después de esto miré y vi una gran multitud, que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie, delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, y alrededor de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a llegar a ese día donde ya no va a haber pecado. Esa es nuestra esperanza como cristianos. Vamos a estar reunidos y vamos a vivir una eternidad glorificando al Padre. Pero mientras tanto, así como el Señor Jesucristo hizo su obra, nosotros también tenemos que hacer nuestra obra. Tenemos que tomar en serio la palabra y comer de esta comida espiritual y obedecer a Dios. Algo muy importante que nosotros hacemos semana a semana es tomar la cena del Señor. Y hace una semana creo que estábamos hablando con el pastor J y decíamos, no sabemos cuán importante todas las personas lo están tomando. En el contexto, ellos estaban comiendo, hermanos, entre ellos, y habían unos que incluso se emborrachaban y comían mucho, y los pobres, en cambio, no comían y tenían hambre. Y este es el contexto de la cena del Señor. Y es algo muy importante que nosotros podamos examinar nuestros corazones para ver cómo está tu adoración. ¿Cómo está tu adoración con el Señor? ¿Estás amando al Señor sobre todas las cosas? ¿Estás amando al prójimo como a ti mismo? Tomémonos ese tiempo hoy para reflexionar, tomar en serio la palabra de Dios, tomar en serio los cánticos que vamos a cantar, que nuestros cánticos sean en espíritu y en verdad, que no sea algo solo externo. Y también la cena del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Otra vez, Señor, te digo, estamos necesitados de ti, necesitamos que tu Espíritu Santo sea obrando, Señor, en nosotros, que sea cambiándonos, que sea transformándonos, Señor. Gracias por este tiempo y mientras vamos a cantar luego, Señor, que nosotros podamos hacerlo con sinceridad, pero
inclusive viendo las letras que cantamos y haciéndonos responsables también, Señor, de lo que cantamos.